Vamos entonces con las propiedades químicas de las amidas, ¿sí? Arrancando con el carácter ácido-base, que en realidad más que carácter ácido o carácter básico, tiene un carácter más bien neutro, las amidas. ¿Por qué? Los ácidos carboxílicos tienen carácter ácido. Las aminas, vamos a ver, tienen carácter básico. Pero, así como el amoníaco tiene un carácter más bien básico. Pero las amidas están justo en el medio. ¿Por qué? Porque tienen como una parte ácida que a su vez tiene el amoníaco. Entonces como que están compensados y en función de eso son más bien neutras. ¿Sí? Dice que no colorea el papel de tornasol. El papel de tornasol es un papelito que se usa, seguramente lo han visto, que cambia de color según el pH. pH ácido tiene un color, pH básico otro color, y si no cambia de color es porque estamos en un pH neutro. Cuando ese papel de tornasol no cambia de color, estamos en pH neutro, sustancias neutras, y por eso nos dice lo del papel de tornasol. En cuanto a hidrólisis de amidas, ¿sí? La hidrólisis de amidas se puede producir en un medio ácido o en un medio básico, y en función de eso va a ser los productos secundarios que yo obtenga, pero siempre, cuando yo tengo una amida y le agrego agua, sin importar el medio en el cual ocurra, se obtiene el ácido carboxílico correspondiente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en medio ácido, la amida reacciona con el agua, se rompe y obtiene la sal de amonio correspondiente. Depende cuál es el ácido, va a ser la sal de amonio que se obtiene. Por ejemplo, si en el medio ácido está el ácido clorhídrico, el NH2 va a pasar a amonio, ¿sí? Y se va a juntar con los cloruros dando cloruro de amonio. Si el ácido es el ácido sulfúrico, va a pasar lo mismo y nos va a dar sulfato de amonio. Si fuera ácido bromídrico nos daría bromuro de amonio. Si fuera ácido, no sé, nítrico, nos daría nitrato de amonio. Y así. ¿Sí? Cualquiera que sea el anión del ácido se junta con el amonio y nos da esa sal. Pero lo que más nos interesa a nosotros es esto. Se forma el ácido correspondiente. Pasamos de amida al ácido correspondiente. Fíjense acá. Benzamida, ácido benzoico. ¿Sí? Y como acá es el ácido sulfúrico, se forma el sulfato de amonio. ¿Sí? Y acá falta un poco la formación de sal, pero sería así 2, ¿sí? Y sulfato, o fíjense que en este caso particular les ha puesto que se forma el sulfato ácido de amonio. Tengo que recordar ese detallito del producto secundario, en odonto no. En medicina a veces sí esos detalles son importantes, pero en odonto tranqui que no es necesario, así que bueno. Mientras sepa que se forma el ácido carboxílico, excelente, que es lo principal. Esto es un plus, que si se lo acuerdan buenísimo, algún puntito muy puntual, pero no, generalmente no sucede. ¿Sí? Bien, en cambio, si la hidrólisis se hace en medio básico, es decir, en vez de haber un ácido en el medio, hay un hidróxido, se obtiene, en vez de el ácido carboxílico y la sal de amonio, se obtiene la sal del ácido y se libera lo que sería amoníaco. ¿Sí? Esto, más que hidrólisis, sería como una especie de reacción entre la, ¿cómo se llama? La amida y el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces se forma el amoníaco y la sal correspondiente del ácido con sodio. Si fuera de potasio, sería de potasio. Ahora, si además del hidróxido tenemos agua, porque justamente estamos haciendo la hidrólisis en medio alcalino, ¿sí? Se obtiene esta sal y este agua se juntaría con el amoníaco. Recuerden que agua más amoníaco forma el hidróxido de amonio. Es la pequeña diferencia en la formación de producto. El olor de esto es muy característico, si el olor amoníaco es bastante característico, y como esto es medio básico, ¿sí? Medio alcalino, si colorea el papel de tornasol sería el color correspondiente para básico, ¿sí? Para una base. Bien, de todas maneras lo importante es que se forma la sal correspondiente porque está el hidróxido de sodio. Después, esta sal la pueden trabajar para pasar de la sal al ácido correspondiente. Deshidratación de amidas, ¿sí? Así como recién vimos que un nitrilo con agua podíamos obtener una amida, si a una amida la ponemos en medio con anhidrido fosfórico, ¿sí? O oxitricloruro de fósforo o cloruro de tionilo, ¿sí? Lo que vamos a obtener es el nitrilo de vuelta y vamos a perder el agua. ¿Sí? Tenemos que recordar todos los reactivos y este es el más importante realmente. ¿Y qué es el oxitricloruro de fósforo? Se preguntarán. Bueno, como les dice ahí, es de fósforo, es oxi y tiene 3 cloros.
¿Y qué es el cloruro de tionilo? Bueno, es bastante parecido a esto en realidad, pero en vez de fósforo hay un azufre, hay un solo oxígeno y hay 2 cloros. ¿Sí? Entonces, estos dos compuestos sirven para esta reacción, pero el más usado es ese, pentóxido de difósforo o anhidrido fosfórico. Bien. Reacción con el ácido nitroso. Esta reacción sí es muy importante, es bastante particular, ¿sí? Y tienen que tener en mente porque a veces les dice, como por darles una idea, quieren usar la amida para una reacción. Y en vez de decirles que es una amida, le dicen que es un compuesto con carbono, oxígeno y nitrógeno, que al reaccionar con ácido nitroso nos libera gas de nitrógeno. ¿Sí? Esta es una reacción muy particular que nos permite determinar que esto es una amida primaria. ¿Sí? Las amidas primarias con el ácido nitroso siempre liberan nitrógeno. ¿Sí? Las aminas vamos a ver que hay una reacción parecida, pero en amidas, solamente las amidas primarias, atenti, amidas primarias con ácido nítrico, perdón, ácido nitroso, HNO2, pasan a convertirse en el ácido correspondiente, ¿sí? El agua no hace falta que la recuerden, pero sí hace falta que recuerden que se convierte en el ácido correspondiente y que libera nitrógeno, esta reacción particular. Y que solamente sucede con las amidas primarias. Una secundaria no reacciona de esta manera y una terciaria menos. ¿Sí? Las amidas primarias, ácido nitroso, ácido correspondiente y me libera nitrógeno gaseoso. Y la última reacción, que seguramente la vemos luego en obtención de aminas, es la reducción de las amidas a aminas. Por supuesto, se utiliza este reactivo, que ya lo hemos visto en varias otras reducciones, ¿sí? Es un reductor muy importante, aparecen un montón de tipos de esta reacción. ¿Y qué pasa? La amida se convierte automáticamente en la amina, no nos importan los productos secundarios, nada, simplemente esto. ¿Qué es lo que pasa? A la cadena de carbono no le pasa absolutamente nada. Lo único que sucede es que el carbonilo que tenemos acá, este carbonilo que está entre el NH2 y la cadena de carbonos, se convierte en CH2. Pierde este oxígeno y en el lugar del oxígeno que está conectado con el doble enlace, aparecen 2 hidrógenos. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta reacción. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos una cadena de carbonos, que podría ser nuestra R, ¿sí? Unida al carbono-carbonilo, y ese está unido al NH2. Tenemos nuestra amida. Lo único que pasa en la reacción, ¿sí? Es que esto se reduce y al pasar al otro lado, este doble enlace con oxígeno se pierde, ese carbono queda con 2 patitas libres y en cada una de las patitas entra un hidrógeno, reduciéndose. Y ahora el nitrógeno, ¿sí? El hidrógeno que le falta al nitrógeno, está unido a una cadena de carbonos. ¿Sí? Acá no hay un carbonilo y cadena de carbonos, sino que esto ya es parte de la cadena de carbonos y por tanto es una amina. ¿Sí? La veremos dentro de compuestos nitrogenados.